Desde allí, pues nos puede escribir, puedes enviar nuestros comentarios. Recuerden que tenemos las cuentas @reporte_por_gb en todas las plataformas, @del Valle Canelón en Instagram y Canelón del Valle en la red social X. Doctor Uniades, pues usted es pediatra, además es médico intensivista y pues le conversaba, le preguntaba sobre el tema de la vacunación en Venezuela. Recientemente creo que llegaron, si mal no recuerdo, 50.000 dosis. 20.000 dosis. 20.000 fue. Hacía referencia al comienzo de la entrevista que a un personero del gobierno, no sé si fue el ministro, que habló, no es ministra, que habló que habían llegado 20.000 dosis de vacuna contra la polio. Eso al público general le suena muchísimo, pero aquí nacen 500.000 niños al año. Y yo debo colocarles la polio a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. 20.000 vacunas son el 4% de la población que nace. Estoy dejando 96% sin vacunar. Ese es el problema, que cuando tú dices cifras grandes, el que no sabe de la parte médica dice, oye, muchísimo, pero se diluye. Los agradecemos, sí, claro, porque es una ayuda que nos está dando algún organismo internacional o algún país, pero tú no puedes vivir haciendo campaña. Tú lo que tienes que tener es un programa ampliado de inmunizaciones, como que hay en Venezuela, que sea continuo, de calidad, en cantidad y oportuno. Las campañas se hacen en la semana de la vacunación que estamos ahorita. Entonces la campaña para que la gente vea que... Pero una vez que pasa la semana de vacunación, tú tienes que seguir con un programa continuo. Cuando tú haces campaña, significa que no tienes un programa robusto. O haces campaña cuando hay un brote de alguna enfermedad, tiras una vacunación masiva, haces el cerco epidemiológico y sigues con tu programa. Hubo llamado a esta campaña de la Organización Panamericana de la Salud, sí, por la semana Américas. de la vacunación siempre se estimula a los estados que hagan, tú sabes, pero entonces no es solamente las fotos, estamos en la semana del 27 de abril al 2 de mayo, sino que una vez que la semana pase, tú tienes que tener un programa. Y Venezuela sigue con el déficit de vacunas. Los últimos datos arrojados por el Boletín de Salud de las Américas del año 2023, que es el más reciente, revela que Venezuela, cuando uno suma y divide, estamos entre 47 a 48% de cobertura vacunal. La OMS dice que usted tiene que tener 95% cobertura vacunal para poder decir que tiene un sistema de programa ampliado de inmunizaciones adecuado. Volviendo a las declaraciones emitidas por el presidente de la Federación Médica, el doctor León Natera, él decía que nosotros en Venezuela el sistema de salud retrocedió 100 años. Sí, es lo que se estima de acuerdo a los conocedores de esta materia. ¿Por qué? Porque los programas que venían adelantándose durante la última década o más, en control de embarazo, control de tensión arterial, pacientes cardiópatas, todo eso está prácticamente, excepto algunas burbujas que puede haber en algunos hospitales grandes, como el Universitario, como el Hospital El Llanito. Pero como yo siempre digo, las burbujas no me sirven. Todo el hospital tiene que funcionar de manera adecuada. Porque si usted no vive en un lugar cercano a Caracas y necesita un marcapaso, por ejemplo, en el Zulia no lo hay, en el Universitario lo hay, pero entonces tienes que venirte del Zulia para Caracas. ¿Tienes la capacidad de hacerlo? Recientemente lo sé porque el esposo de una pediatra muy amiga necesitaba un marcapaso, tenía frecuencia cardíaca de 25, cuando uno maneja entre 80 y 90 pulsaciones por minuto. En el Zulia no tenía cómo ponerse. El señor se iba a morir, estaba condenado a muerte. Hablé con gente del Universitario que lo tenían, ella consiguió el dinero y ya está en su casa. Pero si tú no tienes el contacto o no tienes el dinero, no hay cómo solucionar. Sí, ya que pone ese caso, nosotros tenemos un compañero aquí de los técnicos que tiene que hacerse un cateterismo y tiene tiempo, ya más de un año, chequeándose allí en el Hospital Universitario. Yo le dije, pero yo acabo de ver una campaña que está en todos los medios de comunicación radioeléctricos en Venezuela, que se llama Por su culpa, presidente, y dice que hay una excelente atención con el tema cardiovascular en el hospital universitario. Claro. Porque pasa que me dijo, no, sí, pero lo que pasa es que primero tengo que llevar todo, me dijo, no tengo el dinero, y segundo, están atendiendo, creo que hace 5 años, o sea, los que estaban en cola. Claro, en cola, ese es el problema que me preguntaba hace rato. ¿Cuál es la consecuencia que el sistema de salud no funciona adecuadamente? El retraso en la atención. Y en ese retraso de atención, el paciente puede morir. Exacto, tu calidad de vida se desmejora y lo más grave es que te puedas morir sin haber recibido la atención. Entonces, la campaña o esa propaganda, que realmente es como se llama, por tu culpa, presidente, son cosas sacadas con pinza.
que realmente sí, pero el universitario funciona en la parte cardiovascular, ¿cómo no? Pero funciona por una ONG, ahí tienen que dar unos bonos al personal porque si no nadie va a trabajar. Cuando vamos a la parte de bioanálisis, la jefa, la licenciada León, la presidenta del Colegio de Bioanalistas en Venezuela, reporta que hay 70% de menos personal, mucho más que médicos faltan. ¿Por qué? Porque la gente necesita vivir, entonces tú ves bioanalistas, médicos haciendo taxi, haciendo delivery, eso es injusto en un país como Venezuela, donde la gente que se formó, que el Estado te formó, es para que tú trabajes en eso, pero con un dólar, como se va devaluando la moneda actualmente, y unos sueldos de 15 a 20 dólares, nadie puede llegar a los hospitales. Por cierto que ese hospital es el único que suministra el medicamento para los enfermos de tuberculosis. Y entonces se hace, pues tienen que venir a Caracas los que sufren esta enfermedad que ha tenido un repunte importante en nuestro país, y tienen que venir a Caracas a recibir ese tratamiento y si solamente allí. Si tú vives en Tucupita, ¿cómo llegas a Caracas? Si el sueldo apenas te da para mantener a tu familia escasamente o que trabajen todos los miembros de la familia. Ese es otro problema que tiene que ver con salud. Los niños están trabajando porque los papás no les alcanza ni para mandarlos a la escuela. Yo vengo ahorita de la Gran Sabana en Cumaracapay, que es una población indígena en el medio de la nada. Y ahí los niños ni siquiera tienen cédula. Se cedulan en Boavista porque les queda más cerca, porque no hay cómo cedularlo, no hay escuela, los niños no estudian. Entonces es una tragedia. Entonces los niños, ¿qué hacen? Trabajar. ¿En qué trabaja? En el Conuco. Y no, porque además no tiene, la escuela más cercana le queda como a 2 horas caminando. Sí, tienen chance. Una señora tuvo 3 horas con una niña adolescente o un adolescente en la espalda, porque la niña no camina, para poder atenderse con nosotros, porque ahí ni siquiera hay médico. Entonces tú ves como la salud es un contexto. Y Boavista político. Ya pertenece a Brasil. A Brasil. Si se cedulan en Brasil, entonces ya son brasileños. Los niños pemones que atendimos, algunos los que hablan es portugués, no hablan español. Teníamos que tener una traductora para algunos casos porque la familia le es más fácil irse a Santa Elena de Guairén y de ahí llegar a la raya, como ellos conocen, que llegar a Puerto Ordaz. Se convierte entonces en un problema de nacionalidad, Totalmente. De territorio. No recuerdo exactamente la palabra en estos momentos, pero es un problema claro, que ellos conocen el himno de Brasil, hablan el portugués, pero español no. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos conversando con el doctor Unidades Urbina. Interesante, además, todos estos casos de los cuales nos está hablando. Ya venimos.